Muy buen día para todos. Para el día de hoy vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Bien, primero que todo vamos a hablar de quién fue Pitágoras, dar una reseña histórica de cómo fue su vida. Este fue un matemático y filósofo griego que vivió 5 o 6 siglos antes de la era cristiana y se destacó por su filosofía y nos hacía las siguientes recomendaciones. Decía que con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo y hacerlo bien. Debes hacer grandes cosas, no prometer grandes cosas. Pitágoras pues nació en Jonia, que es una isla de Samos. Se le atribuye que viajaba mucho a Egipto y a Babilonia. Debió abandonar la ciudad de nacimiento del Samos por la tiranía de Polícrates. Luego se trasladó a Crotonia, que fue una isla italiana. Allí fundó su escuela filosófica de los pitagóricos, que fue una secta filosófico-religiosa seguidora del dios Orfeo. Los discípulos de Pitágoras debían guardar sus dos grandes secretos, que eran la construcción del dodecaedro, que es un sólido, y el descubrimiento de la raíz cuadrada de 2, haciendo uso de lo que llamó después el teorema de Pitágoras. Su filosofía consideraba los números como la esencia de todas las cosas. Pero ¿qué es el teorema de Pitágoras? Si se tiene un triángulo rectángulo cuyos lados menores, que llamaremos catetos, el cateto 1 y el cateto 2, y su lado mayor del triángulo rectángulo, que es la hipotenusa, si sobre el primer cateto construimos un cuadrado al igual que sobre el segundo cateto, tendremos que el área del cateto 1 pues sería C1 al cuadrado, porque recuerde que es un cuadrado y el área de un cuadrado lado por lado, C1 por C1, nos daría C1 al cuadrado. En el caso del cateto del lado 2, C2, tendremos que el área es C2 al cuadrado, porque C2 por C2 pues da C2 al cuadrado, y el teorema nos dice que si se tiene un triángulo rectángulo, que es el que está de amarillo, se cumple que la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos, que son las áreas de azul, esto debe equivaler al cuadrado construido sobre la hipotenusa, que es el lado mayor del triángulo. Por lo tanto, tendremos que al sumar las áreas de azul, área 1 más área 2, que es equivalente a C1 al cuadrado más C2 al cuadrado, tendremos que eso nos da el cuadrado de ¿quién? De la hipotenusa. O sea que concluimos que h al cuadrado es igual a C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Vemos el siguiente ejemplo. Se tiene un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 4 centímetros y 3 centímetros. Y la hipotenusa es h, el lado mayor del triángulo rectángulo. Hallemos la medida de h para este ejemplo. Tenemos entonces el cuadrado del lado 4, que sería su área 4 por 4, y el cuadrado construido sobre el cateto del lado 3. En el cateto del lado 4, su área sería 4 por 4 es 16 centímetros cuadrados, y en el cateto del lado 3, su área sería 9 centímetros cuadrados, porque se deriva de multiplicar 3 por 3, serían 9 centímetros cuadrados. Los cuadraditos de azul lo que indican es el número de unidades cuadradas que caben dentro de ese cuadrado gris. Cabrían 16 en el área 1 y cabrían 9 cuadrados de esos en el área 2 de esos de azul. Entonces tendremos que h al cuadrado por el teorema de Pitágoras es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso nos da el área del cuadrado del lado 3, el triángulo,
9 centímetros cuadrados más 4, que es el cuadrado del lado 4 en el triángulo rectángulo. 4 por 4 es 16, sumando las dos áreas que están de gris, nos dan 25 centímetros cuadrados, que es el área del cuadrado de la hipotenusa. Y lo inverso del área al cuadrado es una raíz cuadrada. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados y obtenemos que h, la raíz cuadrada de 25, es 5 centímetros. Por lo tanto, el cuadrado de la hipotenusa aquí es 25 y el lado h mediría 5 centímetros. Muy bien, de acuerdo con lo que hemos explicado sobre lo que es el teorema de Pitágoras, vamos a trabajar unos ejercicios de aplicación. En este ejercicio nos muestran un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 5 centímetros y 12 centímetros, y a este triángulo rectángulo le van a construir los cuadrados sobre los catetos, al igual que sobre la hipotenusa, y ustedes van a determinar cuál es la medida del lado más largo del triángulo rectángulo, es decir, de la hipotenusa. Bien, para este ejercicio 2, entonces nos muestran un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 8 centímetros y 15 centímetros, la hipotenusa del lado mayor del triángulo rectángulo, que es h, y a continuación nos van a mostrar unas figuras con su respectiva área. En el punto 1 el área es 64 centímetros cuadrados, en el punto 2 el área es 81 centímetros cuadrados, en el punto 3 el área es de 121 centímetros cuadrados, en el punto 4 el área es de 225 centímetros cuadrados, en el punto 5 tenemos un área de 110 centímetros cuadrados y en el punto 6 tenemos un área de 289 centímetros cuadrados. ¿Qué debemos hacer con esta información? Usted va a determinar cuáles de esos cuadrados, es decir, usted va a elegir 3 de esos cuadrados que deben probar el teorema de Pitágoras en ese triángulo rectángulo de catetos 8 centímetros y 15 centímetros. Y además va a determinar cuál es la medida de la hipotenusa, es decir, del lado mayor de ese triángulo rectángulo. Bien, y tenemos finalmente un ejercicio de aplicación que tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Tenemos en el primer punto una persona que observa unos refuerzos de una estructura metálica y se forman triángulos rectángulos, como se está mostrando. En uno de esos triángulos rectángulos, los catetos, uno de ellos mide 120 centímetros, el otro mide 90 centímetros, y se debe determinar cuánto mide cada uno de esos refuerzos. En el segundo punto tenemos que dos personas trotan alrededor de una cancha que tiene de largo 80 metros y de ancho 60 metros. Carlos recorre la distancia de A a B, luego de B a C, luego de C a D y luego de D a A, y ahí da una vuelta. Pero como va a dar 5 vueltas al perímetro de la cancha, en el caso de Luis le va a dar 10 vueltas, pero él recorre el perímetro del triángulo ABC, es decir, va de A a B, de B a C y de C a A, y asimismo da 10 vueltas. De acuerdo con esto, usted va a determinar qué distancia recorrió Carlos, qué distancia recorrió Luis, quién recorrió mayor distancia y cuál fue la diferencia entre las distancias recorridas por las dos personas. Bien, eso es todo, que les vaya muy bien en su actividad. Chao.